Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes, pidiendo a Dios que les acompañe, pidiendo a Dios que les recompense grandemente su cercanía para con la escucha de la Santa Palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes, un gusto poder estar con ustedes compartiendo este Evangelio de San Juan, capítulo 11, donde vamos a encontrar lo que es la resurrección de Lázaro y además cómo también le van a informar a Jesús acerca de la enfermedad que tiene Lázaro, su amigo. Y es desde allí donde el título del día de hoy dice: en la enfermedad confía en Dios, porque el mismo Jesús también va a decir que esa enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Esa enfermedad es para la gloria de Dios. La enfermedad hay que abandonarla en las manos de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, con humildad, con sencillez, vamos a colocarnos en la presencia de Dios, diciendo todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a orar un momento también ante la presencia de Dios, donde vamos a colocar nuestras intenciones por nuestros familiares, amigos que están padeciendo una enfermedad. Yo te invito para que también coloques allí en los comentarios esa persona por la cual tú pides que oremos en este día, pidiendo a Dios para que le sane de su enfermedad, pidiendo a Dios para que le cure de su enfermedad, le restaure la enfermedad, y que esa enfermedad sea abandonada en la presencia de Dios y Dios haga su santa voluntad en medio de esa persona que está padeciendo la enfermedad. Y tú, si estás enfermo, si estás con una dolencia, te invito también para que dispongas tu vida, dispongas tu ser, para que también le pidas a Dios que pase su mano sanadora sobre ti, para que Dios haga su obra en ti y te conceda también la sanación. Señor Dios nuestro, alabo y bendigo tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar a la escucha de tu palabra. Señor, a la luz de este capítulo 11 del Evangelio de San Juan, te quiero presentar, Señor, a todos los enfermos. Te los quiero presentar ante ti, para que tú, Señor, hagas tu obra en medio de ellos, para que tú, Señor, te apiades también de cada una de las personas que están padeciendo una enfermedad. Te pido, Señor, por los que están paralíticos, por los que están postrados en una cama y que tienen años de estar allí, para que tú, Señor, le asistas, para que tú, Señor, le sanes. Te quiero presentar también, Señor, ante ti a todos los que padecen cáncer en cualquier parte de su cuerpo, para que tú, Señor, le sanes, para que tú, Señor, le restaures, para que tú, Señor, toques en esa parte enferma y sea curado por completo, y que ninguna parte más de su cuerpo llegue a salir el cáncer, Señor. Estírpalo. En tu nombre declaramos e invocamos para que hagas tu obra, Señor. Te lo pedimos a ti, Padre amado, Padre de misericordia. Quiero colocar ante ti, Señor, a todos los que sufren y son diabéticos, para que tu, Señor, también pases tu mano sanadora sobre ellos, por los que tienen alguna enfermedad, que son del oído, de la vista, de su nariz, tienen alguna enfermedad, Señor, en cualquier parte de su cuerpo, para que tú, amado Jesús, les asistas
y le sanes, le restaures y le cuides y le sanes. Te quiero presentar también, Señor, ante ti a mi madre, para que tú sigas pasando tu mano sanadora sobre ella, le restablezca la salud al 100%. Te quiero presentar ante ti, Señor, a todos los que están enfermos en su alma, a todos los que sufren vicios, esta enfermedad que es el cigarro, que es el chimú, que es el alcohol, que es la prostitución, que es la drogadicción, para que tu Señor también obres en ellos, para que tu Señor también les sanes, les concedas la conversión en medio de su vida. Amado Jesús, acepta nuestras súplicas, acepta nuestras peticiones, acepta también este clamor que elevamos ante ti por todos los enfermos. Sánalo, Señor, restáuralo. Por todos los que están enfermos y escuchan la palabra de Dios todos los días, para que tú, Señor, también les sanes, para que tú, Señor, también les restaures, para que tú, Señor, también le devuelvas la sanación al 100% en medio de su vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra. En este día, compartiendo el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en la enfermedad confía en Dios, y es lo que debes hacer. Y es lo que tu familiar debe hacer. Y pasa este evangelio también a ese familiar que está enfermo. Pasa esta palabra para que también la escuche y tome fuerza, tome valor para seguir adelante. Porque Dios también va a hacer obras grandes en medio de su vida y en medio de esa enfermedad que tiene, que va a ser curado y restablecido al 100%. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a disponer la vida, vamos a disponer el ser para escuchar este capítulo 11 del Evangelio de San Juan, que tiene 57 versículos. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 11. Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oír Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ello, dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dicen sus discípulos: Rabí, ¿con qué hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí? Jesús respondió: ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso, del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús,
se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa, consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Le responden: Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían: mirad cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el 4º día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creeremos en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, no caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación.
Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros, estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Quién no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra. Les invito a todos ustedes a darle un dedito para arriba, a darles un me gusta, un like a la enseñanza. Mis queridos hermanos, qué hermoso es escuchar esta palabra, qué maravillosa, donde se nos invita también a nosotros a colocar ante el Señor a todos los que padecen una enfermedad, a pedirle a Jesús que les sane, que les restaure. ¿Qué hicieron Marta y María? Le mandaron a decir a Jesús que su hermano estaba enfermo para que fuera a verlo y fuera a curarlo. Eso es lo que nosotros debemos hacer en medio de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Presentar a todos los enfermos ante Jesús para que Él también les sane, para que Él también les restaure en medio de su enfermedad. Por eso vamos a escuchar el versículo número 1 de este capítulo 11. Dice así: había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. ¿Quién estaba enfermo? Lázaro. Lázaro tenía una familia. ¿Era hermano de quién? De Marta y de María. Esta familia, conformada por estos tres hermanos, era una familia muy buena con Jesús. Y Jesús tenía mucha estima por esta familia. Por eso cuando llegaba a Betania, ¿a dónde iba? A la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y va a decir también este capítulo 11 que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Tenía un amor con ellos grande, un amor inmenso para con ellos, que en la parte de la escritura, de todo lo que es la Sagrada Escritura, que habla acerca de Jesús de Nazaret, es la única parte donde Jesús va a llorar por un ser humano que ha muerto. Al ver a los judíos, a ver a sus hermanas llorar, ¿qué va a hacer Jesús? Se va a conmover profundamente. Por eso, mis queridos hermanos, se nos presenta que el enfermo se llamaba Lázaro. En tu familia también hay un enfermo que tiene nombre. También hay una persona que está padeciendo una enfermedad que también tiene nombre. Preséntaselo a Dios. Dile: Señor, fulano de tal, Pedro, Juan, María, Petronilo, Crispino, preséntaselo a Dios. Está enfermo, Señor. Entonces escuchemos el versículo 2. Dice: María era la que ungió al Señor con perfumes. Ahora nos presenta: Lázaro era el enfermo. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Y María, nos describe el evangelista, era la mujer que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. El evangelista pone otra vez el punto sobre la I. El enfermo es Lázaro. No hay más nadie enfermo. Dice el versículo 3. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. ¿Qué hicieron las hermanas? Le mandaron a decir a Jesús. ¿A quién le mandaron a decir? A Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, tú también tienes que presentar ante el Señor esa intención, esa súplica,
por ese familiar, por ese amigo, por ese conocido que está enfermo. Si es tu papá, si es tu mamá, si son tus hermanos, tus hijos, tu esposo, tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Presentarlos también ante el Señor. Señor, él también está enfermo. ¿Qué le mandaron a decir las hermanas a Jesús acerca de Lázaro? Le dijeron: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Señor, aquel a quien tú quieres, porque los quería grandemente, a María, a Marta y a Lázaro. Pero en medio de ellos tres hay uno solo que está enfermo y se llama Lázaro, el enfermo. Y dice el versículo número 4, la respuesta contundente de Jesús. ¿Por qué? Porque tú no tienes que desesperarte con ese familiar que está enfermo. Tú tienes que presentar ante Dios esa súplica, esa oración, esa intención. ¿Qué aconteció? Dice, al oír Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte. No. ¿Por qué? Porque Dios hace obras grandes. Tienes que aprender a confiar en Dios en medio de tu enfermedad. Por eso el título es: en la enfermedad, confía en Dios. Cuando tengas la enfermedad, confía en Dios. Cuando te llegue la enfermedad, confíe en Dios. Dijo Jesús, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Esa enfermedad que tiene tu familiar, que tiene años con ella, que tiene tiempo con ella, es una enfermedad, como dice Jesús, para la gloria de Dios. Porque a través de ella se puede santificar la persona, se puede santificar la familia, se pueden salvar todos, porque van a entender y a comprender el valor importantísimo de la ayuda y del servicio y de presentar a Dios a todos aquellos que están padeciendo una enfermedad. Dijo Jesús, es para la gloria de Dios. Y continuó, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso se invita a todos los enfermos a colocar su enfermedad ante el Señor, para que Dios haga su obra en medio de su vida y sean sanados y toda la gloria sea para Dios. Dice el versículo 5 algo muy bonito acerca de Jesús con Marta, María y Lázaro. Dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿A quién amaba Jesús? A Marta. ¿A quién amaba Jesús? A María. ¿A quién amaba Jesús? A Lázaro. Qué bonito, ¿verdad? Cómo lo presenta el evangelista. Cómo presenta que Jesús tenía amor también por el ser humano. Ese amor que tiene para contigo. Ese amor que tiene para conmigo también el Señor. Amaba a Marta. Jesús amaba a María. Jesús amaba a Lázaro. Qué bonito es ver, escuchar cómo el evangelista San Juan coloca ese amor de Jesús por esta familia, ese amor de Jesús por estos hermanos, que es el mismo amor que tiene también por cada uno de nosotros. Pero debemos también nosotros tener una entrega por Jesús, así como la tuvo Marta, María y Lázaro. Debemos tener una entrega también para con el Señor. Y nos sigue presentando lo maravilloso de este evangelio en el versículo 6. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Le dijeron, tu amigo Lázaro, a quien tú tanto amas, está enfermo, Señor, para que vayas a verlo. Y Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Que Jesús no quería ir. Es que Jesús no quería curar a Lázaro, si lo amaba. Es que Jesús no quería ir a ver a Lázaro porque tenía algún problema, algún inconveniente. No, sino que el mismo Jesús lo va a manifestar. El mismo Jesús va a decir lo que va a acontecer con Lázaro, lo que va a manifestar acerca de Lázaro. Y es algo extraordinario,
porque Jesús lo va a manifestar espléndidamente, y es que lo va a expresar de la siguiente manera en cuanto a cómo Jesús quería manifestar la gloria de Dios. El versículo número 13 nos va a presentar lo siguiente, dice: Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: Lázaro ya ha muerto, vamos ahora sí a verlo, vamos a ir a despertarle, vamos porque Lázaro, nuestro amigo, duerme. Y Jesús se lo dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Es lo que Jesús les va a presentar también a ellos. Y escuchemos el versículo 15, lo que dice: y me alegro de no haber estado allí, dice Jesús, y me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos donde Él. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Entonces el Señor se aguantó 2 días, porque en Lázaro se iba a manifestar la gloria de Dios. Y al manifestarse la gloria de Dios, el mismo Jesús va a decir claramente: y me alegro por ustedes de que no vayamos o hayamos ido a ver a Lázaro, porque en él se va a manifestar la gloria de Dios, para que ustedes crean, pero vayamos donde él. Y dice el versículo 16, una referencia de Tomás. ¿Qué va a decir Tomás? Vamos para ir a morir con el Maestro. Porque si Jesús volvía a Judea, de Judea lo habían sacado porque lo estaban buscando para matarlo. ¿A quién? A Jesús. Y Tomás va a decir algo extremadamente fuerte también. Dice: entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Si él va a morir en Judea y va a volver allá, pues vamos con él. Y si él va a morir, pues nosotros también vamos a morir. Vamos a morir con él. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a morir con el Señor también. Mire, hay gente que tiene miedo a morir para este mundo. Hay gente que tiene miedo a morir por el qué dirán los demás. Tomás le dijo: pues si va a Judea y allá va a encontrar la muerte, pues vamos a morir también con él. ¿Cuál es el miedo? ¿Y cuál es el miedo tuyo? De acercarte a morir con Cristo, de acercarte a morir también con el Señor, de dar el todo por el todo en el anuncio del reino, en el anuncio de la palabra de Dios. Hay que dar el todo por el todo y hay que tomar esa actitud de Tomás. Pues si él va para allá, pues vamos nosotros también a morir con él. El versículo 17 nos presenta lo siguiente: cuando llegó Jesús, se encontraba que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. ¿A dónde llegó Jesús? A Betania. ¿Qué pasó con Lázaro? Ya había muerto. ¿Cuántos días tenía de haber sido enterrado? 4 días. De haber sido colocado en la tumba y de haber sellado con una roca, con una piedra. Entonces, dice el versículo número 20 lo siguiente: cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. ¿Qué va a hacer Marta? Marta va a salir al encuentro de Jesús. Jesús no va a llegar al pueblo, y Marta lo va a alcanzar hasta la entrada del pueblo. ¿Quién salió en primer lugar al encuentro de Jesús? Marta. Y María, dice el evangelista, se había quedado en la casa, ya que había venido tanta gente a darle el sentido pésame por la muerte de su hermano. Y hay algo que Marta le va a decir a Jesús. Dice el versículo 21. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta salió a hacerle un reproche a Cristo. Le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, Señor, si tanto amabas a Lázaro, Señor, si tenías un aprecio grande por Lázaro, ¿por qué no llegaste a tiempo? Mi hermano murió. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras venido, Lázaro estuviera
todavía con vida. ¿Cuánto reproche humano también le hacemos nosotros ante la pérdida de un familiar? Señor, ¿por qué te lo llevaste? Dice la gente. Señor, ¿por qué nos toca a nuestra familia? Señor, ¿por qué él? ¿Por qué no se llevó al bandido aquel, al ladrón aquel, al cuatrero aquel que hacen el mal? Señor, ¿por qué no te lo llevaste? ¿Por qué te llevaste a esta persona buena? Tantos reproches que nosotros, humanamente, podemos también hacerle al Señor. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero Marta va a dar un paso de fe. Y el paso de fe de Marta es el siguiente, versículo 22. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ese es el paso de fe. Ese es el paso de fe que tiene que dar toda persona ante la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se llama eso? Confianza. Marta confiaba en Jesús. Marta sabía el poder que tenía Jesús. Y por eso, ante el reproche que le hizo al inicio, ¿qué le va a decir Marta después? Pero Señor, le va a decir Marta, ya sé, le dijo, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a conceder a ti, Señor. Porque Lázaro, mi hermano, va a volver a la vida. Pídeselo a Dios. Qué bonita es la confianza. Y más cuando la ponemos en las manos de Dios. Más cuando la abandonamos en las manos de Dios. Hay que aprender a confiar en Dios. Hay que aprender a abandonar la vida en manos de Dios. Marta tiene un dolor tan grande. Ha muerto su hermano. Jesús no llegó. Cuando llegó le reclamó, pero Marta, en medio del dolor, en medio del reclamo ante Jesús, humanamente va a dar un paso de fe. Y el paso de fe es la confianza que ella va a colocar en Jesús y en el Padre Dios. Porque le va a decir: yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Porque sabía quién era Jesús. Confiaba en Él. Y Él le iba a devolver la vida a su hermano Lázaro. Qué bonita es la confianza que debemos tener nosotros también en el Señor. Abandonar también nuestra vida en manos de Dios en los momentos difíciles, de enfermedad, de incertidumbre. Son momentos fuertes que tambalían tu vida, que tambalían tu ser. ¿Qué tienes que hacer tú? Confiar en Dios. Abandonar tu vida en las manos de Dios, entregarte por completo al Señor. Entonces Jesús le va a dar unas palabras muy bonitas a esa confianza que tiene Marta con Él. El versículo 25 le va a presentar también lo siguiente. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta, tu hermano va a resucitar. Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Sigue ese voto de confianza. Y Jesús le va a decir a Marta: yo soy la resurrección. Le dijo: yo soy el nombre de Dios. Y soy la resurrección. Sí, como digo, yo soy la puerta por donde deben entrar. Yo soy el buen pastor. Dice también: yo soy la resurrección. Así como él mismo había dicho: yo soy la luz del mundo. Ese yo soy es importantísimo porque es el nombre de Dios, y más aún en cuanto a la resurrección, el devolver la vida. El que cree en mí, hay que creer en Cristo, hay que creer en el Señor, pero creer en el Señor es hacer las obras de Él, porque mucha gente dice: yo creo en Cristo y eso me basta. No, eso es un engaño, eso es una falsedad, solamente no es eso. Hay que seguir adelante, hay que creer en Cristo, pero hay que hacer las obras de Dios. Hay que hacer las obras del Señor. No te dejes engañar por ellos que dicen: ay, es que solamente hay que creer en Cristo y serás salvo. Mentira. Hay que creer en Cristo, hay que hacer las obras del Señor, y ahí sí vamos en el camino a la salvación. No te dejes engañar, porque
porque Jesús dice, yo soy la resurrección. Y además le dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Hay que creer en Cristo, hay que creer en Dios para vivir con Él, porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Quiere que tu familiar sea sanado de su enfermedad. Órale a Dios, pídale a Dios. Pero eso sí, querido hermano, cree en su palabra, confía en Él y se va a curar ese familiar, ese amigo, ese conocido que está pidiendo también que lo coloquemos en las oraciones. Y además, dice el versículo 26 en la continuación, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y todo el que vive, todavía tenemos la vida que Dios nos sigue concediendo. ¿Qué debemos hacer a través de esta invitación del Evangelio de San Juan? Creer aún más en el Señor, confiar plenamente en Él, pedirle a Él con el corazón, con la vida, que sea sanado de esas enfermedades que están acabando con tu ser. Hay que creer en el Señor, hay que creer en Él, hay que creer en su palabra. Y el creer en Él implica que Él también nos va a preguntar, como lo dice el versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le hace esta pregunta a Jesús a Marta. Marta, ¿tú crees en lo que yo te estoy diciendo? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees, Marta, o no crees? Y la pregunta para ti, Pedro, ¿tú crees? Juan, ¿tú crees? María, Petronila, Francisca, Lucía, Lucinda, Pedro, Juan, Santiago, ¿tú crees en lo que Jesús está diciendo? Y hay que darle una respuesta al Señor. Marta le va a dar una respuesta a Jesús y le dijo en el versículo 27, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. ¿Qué le dijo Marta? Sí, Señor, yo lo creo. Y lo creo grandemente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Tú eres el que nosotros estamos esperando. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el que iba a venir al mundo. Tú eres, Señor. Claro, yo creo en ti, yo creo en tu palabra. Entonces, después de este primer encuentro con Jesús, ¿qué va a hacer Marta? Se lo va a comunicar a su hermana María. Y le va a decir a María, el maestro está ahí y te llama, versículo 28. Ahí está el maestro. Ahí está el Señor. Te está llamando. Ve al encuentro con Él. Ve, acércate a Él. Encuéntrate con Él. Preséntale a Él tu vida. Preséntale a Él ese dolor que está embargando tu alma. Preséntale también ante Él ese sufrimiento. Y cuando Marta le dice a María, dice el evangelista lo siguiente en el versículo 29. Ella, María, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde Él. ¿Qué hizo María? Se levantó, dejó todo lo que estaba haciendo y se fue al encuentro con Jesús. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Debemos ir también al encuentro con Jesús. Debemos ir al encuentro también con el Señor. Debemos ir al encuentro con el Rey de Reyes, ya que María, cuando va a llegar a donde está Jesús, va a hacer un gesto muy bonito. Nos dice el versículo 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué va a hacer María? María se va a postrar ante Jesús, una reverencia ante el Rey de Reyes, ante el que puede darle la vida a su hermano, pero ella también humanamente tiene un reproche para Jesús. Confía en Él, se postró ante Él para reconocer su grandeza, pero ella tiene un dolor todavía en su alma. Ella tiene un dolor también en su corazón. ¿Y qué le va a decir a Jesús? Señor,
Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María también le va a decir a Jesús, Epa, Señor, ¿por qué no llegaste? Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Marta y María tenían una confianza en Jesús. Tenían un abandono grande en las manos de Jesús. Sabían que Jesús le podía devolver la vida a su hermano. Y por eso se postran, por eso le reclaman, como un reclamarle a Jesús humanamente. Pero ellas van a dar un voto de fe, no solo se quedan en el reclamo. Es ahí donde nosotros debemos tomar confianza y avanzar en nuestra vida. Ese voto de fe, y le dijo Señor, pero le dijo Marta, Señor, pero lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Queridos hermanos, viene una parte muy bonita de este Evangelio de San Juan, capítulo 11. Es donde Jesús pregunta, ¿dónde está Lázaro? Versículo 34. Y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. ¿Quieres saber dónde está Lázaro? Ven, Señor, y te diré dónde está Lázaro. Y esto va a llevar a Jesús a hacer una acción muy hermosa, que solamente aparece en los evangelios, y creo que es la única vez en que Jesús hace esta acción. Y es el evangelista San Juan quien la recopila, porque viene manifestando primero el amor. Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Ahora, ¿qué nos va a presentar después del amor de Jesús por el ser humano? Nos va a presentar cómo llora también por el ser humano, cómo llora también ante la muerte de muchos espiritualmente, cómo llora también ante la muerte de aquellos que siguiéndolo se han perdido también en los vicios. Dice el versículo 35, Jesús se echó a llorar. Querido hermano, es la única parte del evangelio donde nos presenta que Jesús llora por un ser humano. Jesús se echó a llorar, y el amor de Jesús por Lázaro era grande. El amor de Jesús por Lázaro era inmenso. El amor de Jesús por Lázaro era una hermandad tan grande que Jesús se va a echar a llorar. Y al echarse a llorar, dice el versículo 38, entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Se conmovió. Conmoverse es que a usted los ojos se le pongan aguarapaitos, que sienta usted esas ganas de llorar, ese sentimiento que recorre tu cuerpo para derramar lágrimas ante ese ser querido que ha partido al encuentro con Dios. Si Jesús se conmovió, si Jesús lloró por Lázaro, que era su amigo, nosotros también podemos llorar por nuestros amigos, por nuestra familia, por ese familiar que haya partido al encuentro con Dios. Pero el llorar implica que hay que hacer una obra. El llorar implica que tú vas a liberar todo lo que hay en tu corazón, en tu alma, en tu ser, pero tienes que hacer obras ahora para que puedas llevar a cabo la acción que estás manifestando. Y entonces dice el versículo 39, viene la obra. Dice Jesús, quitad la piedra. Le respondió Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele. Es el cuarto día. Señor, van a mover la piedra, pero ya mi hermano tiene 4 días de haber sido colocado en ese sepulcro. Si quitamos la piedra, todavía el olor putrefacto de la descomposición de su cuerpo nos va a llegar a nosotros, Señor. Van 4 días de que lo enterramos, 4 días de que lo metimos al sepulcro, 4 días desde que Lázaro ya fue devuelto al seno de la tierra. Entonces, hay algo que tomar, hay una decisión que hacer. Porque Jesús manda a retirar la piedra y Marta le va a decir, Señor, ya huele, es el 4º día.
Y el versículo 40 le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué bonito. No te he dicho que si crees. Eso mismo es para ti, querido hermano, que te cuesta creer en Jesús, que te cuesta creer en su palabra, que te cuesta creer en el Señor. ¿Qué te dice Jesús? No te he dicho. Te lo dice a ti, hoy a ti. ¿Qué te dice? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en la palabra de Jesús? ¿Tú crees que ese familiar tuyo que está padeciendo una enfermedad va a ser curado? ¿Va a ser sanado? ¿Va a devolverle Dios la vida al 100% a él en sanación? ¿Tú lo crees? Le dice Jesús a Marta, ¿es que acaso no crees en lo que te he dicho? Y lo va a manifestar claramente a través de lo que dice Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Querido hermano, querida hermana, ¿tú quieres ver la gloria de Dios? Hay que creer en Cristo. Hay que creer en el Señor. Hay que abandonar la vida en el Señor y Él te va a conceder la sanación en medio de tu vida. Y entonces va a aparecer lo siguiente a la luz del versículo número 41. Jesús va a dar una orden. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Qué bonito. Siempre que voy a un funeral, cuerpo presente, para la celebración de la Eucaristía, les digo yo a la gente, bueno, levanten las manos aquellos que son familiares de quien ha partido a la casa de Dios. Levantan la mayoría la mano y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes le dieron las gracias a Dios por los años de vida que le concedió a ese familiar, amigo, conocido? ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios gracias por la vida de esta persona? ¿Qué le diste a esta persona? ¿Qué va a hacer Jesús? Dice la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Qué bonito, porque nos invita a nosotros a darle gracias a Dios en medio también del dolor. Dice el versículo 42. Yo sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Qué bonito. Como Jesús lo presenta para que tú y yo creamos en el Señor, en Dios Padre, que es el que ha enviado a su Hijo por la redención del mundo. Y dice el versículo 43, dicho esto, gritó con fuerte voz. Va a aparecer Dios en escena. Lázaro, sal fuera. Y dice la palabra, y salió el muerto. Qué extraordinario acontecimiento. Un milagro grande. Jesús les está pidiendo fe a las hermanas de Lázaro. Les está pidiendo confianza. Ellas tienen fe. Ellas tienen confianza en Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús? Le va a devolver la vida a su hermano. Lázaro, sal fuera. 4 días. Ya huele mal Lázaro, le dijo Marta a Jesús. Y escuchen lo que le dijo Jesús al muerto. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué va a hacer Lázaro? Va a salir. Y salió el muerto, atado de pies y manos con venda y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejadlo andar. Queridos hermanos, hay que abandonar todo en las manos de Dios. Abandona tu vida, abandona tu enfermedad en el Señor. Y pídele a Dios que haga su obra en medio de ti, en medio de ese familiar, amigo, conocido que está padeciendo la enfermedad. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere sanarlo, pero tienes que darle ese voto de fe
como Marta, como María, creyendo en el Señor, y Él va a hacer su obra. Él te va a sanar, Él te va a curar, Él te va a devolver la salud al 100%. Hay que confiar en Él y hay que abandonar la vida en sus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a darles un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. No tengas miedo de compartir el enlace con tu familia, amigos y conocidos. Queridos hermanos, les invito para que desde ya también vayan colocando en sus oraciones personales: mi vida, el día 27 de julio estaré de aniversario sacerdotal, para que desde ya también te animes a elevar una oración por mí, para que Dios siga bendiciendo mi vida y mi ministerio. Van a ser 10 años de haber sido ordenado sacerdote para la gloria de Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Y si alguno de ustedes quiere dar un regalito, dar una ofrendita, lo puede hacer a través del chat en vivo, el chat allí también en el Evangelio, lo puede hacer a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com, lo puede hacer a través de Patreon, buscas Padre José Gregorio Medina, te haces mecena y allí mensualmente colaboras con lo que salga de tu corazón, o a través del Banco de América, Gregorio 2021 José@outlook.com. No tengas miedo de ayudarnos, de ayudar, lo más importante, con tu oración. Y también lo más importante es compartir la palabra, que la hagas vida en tu vida, y que no se te olvide escribir allí en los comentarios por quien deseas ofrecer este capítulo 11 del Evangelio de San Juan, que lleva por título: en la enfermedad confía en Dios. Pide a Dios por ese familiar, amigo, conocido tuyo que está padeciendo una enfermedad. Dios les bendiga, Dios les acompañe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre. No se te olvide un dedito para arriba y comparte el enlace.